Habilis verbo. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler. Converso con Carlos Javier Rodríguez, estudioso de las ciencias de la mente humana, estudioso del comportamiento, ciencias políticas, medicina, entre tanto más. Mi nombre es José Greco Montalvo y esto es Habilis Verbum. Uno aprende de todo, ¿verdad que sí? Ay, ¿Tú no crees que lo que pasó con tu papá, ah, lo que tú me estás hablando, me acuerda una experiencia que tuvieron mi esposo y yo esta mañana? ujú, Estábamos llevando al nene a la escuela ujú, y cuando volvimos nos paramos en un negocito donde, sí, mi niña de 2 años ujú, es loca con las ujú, empanadillas de esa mujer y ajá, tiene 2 años. wow, ¿Sabes? Para empezar a picar del pollo ajá, dentro de la empanadilla como si fuera un vasito. ajá, Una locura, pero sí. Pues nos paramos y yo vi una persona que yo conozco de mucho tiempo. Escuché que estaba enfermo, ajá, no sé en realidad qué exactamente tiene, ujú, pero gastado, gastado, gastado. bendito, Está bien gastado, la señora lo llevaba por un brazo, con unas gafas, mirando hacia el suelo nada más. ujú, Y yo lo vi, me dio mucha pena, me dio mucha tristeza. O sea, yo me ujú, imagino lo que pasaron ustedes. ujú. ¿Cómo era tu papá con su forma de ser? No para descansar. ¿Qué te digo? ¿Era una persona alegre o...? Sí, tendía a ser alegre, Pues tú eres bien alegre. chistoso, siempre era chistoso y eso. Bueno, era el líder de la comunidad. Oh. La gente lo procuraba y lo buscaba mucho. Y como él trabajaba con equipo pesado, haciendo caminos, solares y todas esas cosas, pues la gente lo conocía bastante. Pero fue un proceso bien difícil porque aquí en Puerto Rico no existía el tratamiento para operarlo, solamente en Chicago, y la operación era por la nariz. Le Ajá, metían un cable, rompían, sacaban, drenaban, pero eso tiende a volver a nacer. ajá. Es como un nacido que vuelve y nace hasta que con el tiempo, pues, hay que seguir drenándolo para que se drene totalmente. Y eso, pues, le fue afectando poco a poco. Carlos, ¿qué Pero, tú crees que es el cáncer? ah, ¿Qué tú crees que es el cáncer? es Aparte que de el que, cáncer, en mi opinión personal, ajá, muy personal, ujú, el cáncer sé que es una condición de salud, una enfermedad, whatever, ok. Pero sí, yo lo estoy viendo como un sistema de control poblacional. Porque ¿cómo es posible que estemos a la altura que estemos? que no se haya ¿Tú me descubierto. entiendes? Que tú puedas básicamente tomar un teléfono Ujú, y en menos de 3 segundos tú llamas al otro lado del mundo y te contesta una persona. ujú, Y tú me vas a decir que tú no puedes matar un cáncer, de verdad. ujú. Estás Yo pienso que sí existe la cura del cáncer. El problema con esto es el control a nivel monetario de las industrias farmacéuticas. O sea, si las industrias farmacéuticas quieren seguir con un tratamiento hacia un paciente, no le van a dar la cura porque representa pérdidas para ellos. Los medicamentos del cáncer son sumamente costosos. Sí. Y en eso añade también los del HIV. Ajá. Eso es, yo he visto personas médicos que me han hablado a mí en Ujú. conversaciones como las que tenemos tú y yo, me han hablado de los costos a veces de algunos medicamentos del HIV. Sí. Yo he dicho como que, ¿what? Lo he visto incluso con los pacientes. ¿Tú estás grabando? Tranquilo, ¿Lo cortas o así? como tú quieras. Esto es un mundo libre. Ah, no. Ah, Qué belleza de lugar. mira, pues resulta ser que Ujú. eh, con relación a los medicamentos de los pacientes HIV, yo trabajé un tiempo con pacientes Ajá. y de verdad que es bien costoso. Incluso hay ciertas farmacias que le dan un donativo, hay ciertas industrias farmacéuticas que dan algo de donativo, pero no todo lo cubre. Sí estaba viendo que ahora
con el nuevo programa de la reforma de Puerto Rico sí incluye lo que es la medicación para pacientes de HIV. Y también existe una vacuna que la han estado trabajando estos últimos años, que de lo carísima que salía que le iba a costar, le va a salir $40 al año el tratamiento Wow. para contrarrestar el HIV. Entonces es prácticamente como una salida, está en experimentación el uso, hay que ver siempre qué otras cosas trae, pero es una puerta para ellos en cuanto a Como vivir una mantenerlo vida controlado. controlado totalmente. Hay que ver, pues, es algo innovador, se está dando ahora nuevo y ya esa vacuna salió. Una vez al año se tienen que Eso vacunar. es una sorpresa increíble, eso está Sí, brutal. es muy similar a la vacuna para la influenza, la vacuna para ciertas condiciones de salud que hay que estar monitoreándose, pues algo así. ¿Sabes cómo es la mentalidad de una persona que tiene HIV? Eso es como una sentencia de muerte en muchos casos. Pues fíjate, al inicio es fuerte el diagnóstico. He sabido de gente que no logran superar el diagnóstico Ajá. y se les complica lo que es la salud emocional. Yeah. Incluso hay gente que ven un diagnóstico como si fuera una sentencia de muerte Ajá. y toman la fatídica decisión de suicidarse. Horrible. Entonces, he sabido de casos así y gente profesional que dice, como yo manejo esto ahora, como yo doy cara a la sociedad, pero el HIV, igual que cualquier otra enfermedad, pues hoy día tiene su tratamiento. Los pacientes que yo trabajaba con ellos, pues eran pacientes que llevaban con diagnóstico de más de 20 años y estaban llevando una vida normal. Es simplemente monitorearse, cuidarse, nutrición, llevar a cabo pues todas las recomendaciones médicas y profesionales que se le den para mantenerse saludable. Pero se puede vivir una vida normal en control. Es cuestión de, ya tú no ves morir a la gente por HIV. O sea, Ah, la gente puede morir por otras condiciones de salud, wow. pero Tú sabes que ya no. lo que tú dices es increíble porque en mi barrio, Ajá. yo vivo en un barrio de allá arriba de las montañas de Indiera Ujú, y nosotros hemos visto morir allí cuando éramos ujú, niños y cuando éramos adolescentes, yo ujú, te diría que más de 10 personas. ujú. Ya se acabó, Sí, porque en ese pero vimos morir tiempo, más de 10 personas. sí, era fobia. La gente sentía Eh, miedo hacia los pacientes, a tocarlos, a estar cerca de ellos por miedo al contagio. Y es que pues la ciencia pues estaba muy atrás en cuanto al tratamiento médico que se les iba a otorgar. Pero hoy día los pacientes pues se mantienen con sus tratamientos. El que lleva el tratamiento pues puede llevar una vida dentro de la normalidad de su condición. Yo creo que el ser humano de por sí es fóbico, porque yo comentaba los otros días, y lo hablé contigo la vez Ujú, anterior también, ujú, lo hablaba con mi esposa hace un tiempo ajá, atrás guiando. ujú, Íbamos en el carro y yo le dije, qué discriminante nos volvimos toditos con el COVID. sí, Había que caminar con la máscara esa, con la mascarilla, ujú, y dime que todos nos volvimos unos discriminantes, que estornudar a alguien al lado tuyo para que tú veas si tú no pensabas, se sí, murió toda mi familia, me sí, morí yo, se murió todo el mundo. sí, era bien Eso, fuerte. Era bien fuerte. A mí que me tocó trabajar en la pandemia ay, Dios con mío. casos de COVID en la comunidad. Yo sé que el tener que darle apoyo emocional en ese proceso a las familias que perdían miembros de su familia a causa de un diagnóstico de COVID, era bien difícil tener que llegar a la casa y compartir con ellos porque te decían estoy enfermo, el desconocimiento pues nos generaba fobia porque había que llegar a la casa y quitarse todo y bañarse y evitar contagio, encerrarse y cualquier catarro que te diera ya tú pensabas pues me dio el COVID y incluso la misma ansiedad del Sí, miedo que te provoca la situación te llega a descompensar físicamente la salud y tú piensas, estoy muchacho. enfermo, me estoy No, muriendo, yo no sé lo que es esto. Entonces, como al principio, Caldo era una locura. y el asunto es que el COVID en su punto original de comienzo era muy distinto según fue A ti evolucionando te dio. los meses. A mí me llegó a dar, pero me llegó a dar 2 años después del inicio de la pandemia, no al No, principio. exacto, El a mí COVID que también. estaba dando al principio
fue mutando y no es igual al COVID de hoy día por ahí. Si tiende, Sospechoso. se fue modificando según fue de persona en persona. Fue perdiendo fuerza. El COVID original en sus inicios era un COVID fuerte. Yo perdí mucha gente en Nueva York. Ujú, A mis personas que conocí en Nueva York. era difícil de superar. Yeah. Y el miedo de tu ver tantos muertos que tenían que sacar de los hospitales, especialmente allá en Nueva York, que tenían incluso hasta neveras fuera en la Central calle Park. para meter a los muertos, Yo tuve que ver eso en daba Central fobia. Park. Ujú, Ver las bolsas negras en Central Park. ujú, Eh, Fui a ver a mis hijas porque tenía que verlas, son mis ujú, hijas. ujú, Fui a verlas y terrible, terrible. Los aeropuertos era una locura viajar. ujú. Era realmente un disparate. Ahora, ¿sabes de qué me daba risa casi ahora? Yo me estaba riendo porque Ah, mi esposa dijo que parecíamos imbéciles, mm, quitándonos la ropa afuera, en la acera, dejando todo sí. afuera, Y para los meter todo en zapatos y bolsa. todo. Bien terrible, una locura. Sí. Pero yo creo que hubo mucho, es cierto, hubo mucha desinformación y Ujú, también hubo mucha exageración. Pues, por ejemplo, hoy día, en el tiempo en que vivimos, las redes sociales son maravillosas pero para también, muchas cosas. sí, Pero está el experto de alcantarilla sí, en las redes sociales para crear fobia. que son unos maestros haciendo videos. Ujú, Ellos, te lo digo, hay algunos de ellos que deberían competir con Christopher Nolan, ujú, de verdad, haciendo películas, porque ellos hacen unos clases de videos que tú los ves tan reales que parecen ujú. documentales, súper informativos, pero todo lo que están diciendo es pura desinformación. Y creaba mucha fobia en la gente, esa Seguro. desinformación. Cuando yo llegaba, incluso habían grupos que abrían unas cuentas de WhatsApp Ajá. para disque informar y en Ah, realidad era desinformación y creaban fobia. Había casas donde yo llegaba que la gente nos cerraba las puertas, nos hablaba por una ventanita, era pánico. Cuando nos tocaba orientar a la gente en la calle, wow. ni siquiera un papel puesto en el parabrisas porque te lo movían por miedo. Nadie me toque, nadie me hable, no, no, era una fobia increíble, un pánico Sí, en la sociedad. yo conozco a una persona Ujú. que, que vive dentro del pellejo mío Ah, y que, que me ponían en un molo o algo, un papel o algo en el cristal. ah, Muchacho. Yo lo cogía con otro papel, ah, con un wipe, que lo cogí y lo sí. tiraba a un zafacón. Ujú, Era una cosa increíble. sí. Ahora, ¿sabes que me dio risa que en la conversación anterior estábamos hablando de Freud, ¿verdad? Ajá, Pues yo te iba a decir a ti que Freud se hubiese curado en esta pandemia, porque los OnlyFans se hicieron la cuestión del día. sí. Tú sabes que fue de lo poco, estuve leyendo el otro día un artículo, no sé si era de New York Times o Washington Post, que Ah, decía que los OnlyFans fueron el único negocio exitoso que nació de la pandemia. Ah, y vender mascarillas. sí, Dice que en el mundo entero había puestos de gente vendiendo sí, mascarillas. es verdad. Y los OnlyFans se hicieron una cuestión que hasta el sol de hoy siguen. Ujú, Que al principio no eran para cosas sexuales solamente, los OnlyFans eran para información. todo, Ujú, información, había gente que hacía de lo que fuera, ujú, pero se fueron muriendo porque mutaron. ujú, Mutó en un negocio que es solamente de pornografía hoy día la mayoría. ujú. Y por eso me acordé de lo que tú me estabas contando. Yo diría que Freud se hubiese curado en la pandemia. Sí, Freud, me imagino que, pues, con sus acuerdos con la industria farmacéutica, hubiese hecho muchas cosas para manejar y controlar la pandemia, especialmente cuando él, pues, trabajaba lo que es la cocaína Sí. y la introducción de la cocaína con medicación en Europa. Yo siempre decía, mira, Freud era un narcotraficante que introdujo la coca en Europa porque realmente Pablo fue, Escobar no sabía el favor que le hizo Freud ni leía. él la dio a conocer y tú sabes que él como médico en el área conductual, pues él la utilizaba para manejar muchas cosas personales, sus emociones, el libido sexual Ajá. aumentarlo, para sentirse con potencia, Wow. aumentar la animosidad. La estuvo utilizando por muchos años y fue a la misma vez haciendo notas de todos los efectos que tenía gracias a la coca. De ahí es que vimos que empezó la Coca-Cola a utilizar coca Sí, por, sí.
porque escuchaban las recomendaciones de Freud y Mira, decían, echaban pues hojas mira, de coca. si es bueno, vamos a echarle esto. Y empezaron a surgir muchos productos domésticos que utilizaban las personas como con una base en cocaína como un efecto secundario, el cual les ayudaba a mejorar sus estados de ánimo, a sentirse que de una forma muy distinta. Lo que pasa es que la gente siempre se ha refugiado Ajá. en manejar sus emociones utilizando algún tipo de sustancia. Sí, Eh, como que, ¿sabes? Ese punto de vista siempre ha sido bien raro para mí, Carlos, ajá, porque yo soy del tipo de persona, y, siempre, se lo he dicho a muchas amistades, te lo voy a ajá, decir a ti ahora, yo soy el tipo de persona que yo no quiero nada que altere lo que yo soy. ujú, Si yo quiero ser yo 24 horas. sí, Si hay algo que me altera, yo no lo quiero. ujú, Pero sin embargo, la mayoría de las personas es exactamente lo que quieren. sí, Quieren escapar de sus emociones, de lo que le está pasando, y por eso caen en tantas cosas. Porque, por ejemplo, mira la morfina. ujú, Mucha gente no sabe, mucha gente piensa que la heroína es algo aislado en la sociedad. El que la usa. ujú, No, eso está en todas partes, sí, porque la heroína no está muy lejos de la morfina que te ponen en el hospital. No está muy lejos y todo sale del mismo compuesto, los popis. ujú. Esa planta que tiene esa semilla hermosa, que la rajan, le sacan ese líquido y convierten la heroína, el poppy, poppy Sí. seed. Pues la gente siempre ha buscado la manera de manejar esas emociones. Se refugian algunos en el alcohol, dizque para olvidar las penas. Wow. Este, de ahí el cigarrillo, de ahí la otra sustancia y la otra y la otra. Entonces se vuelven adictos a ciertas sustancias para manejar sus emociones. Hay gente que aunque diga que no utiliza drogas, son adictos a los opiáceos, utilizan ciertos A medicamentos. las drogas legales. Sí, a las drogas legales las utilizan como un placebo, como algo que me maneja las emociones, que me controla, pues voy a tomar un poco más de clonopin, o sin la Wow. necesidad de necesitarla la consumen, La Benadryl. o voy a tomar Benadryl, o voy a tomar este Panadol PM para dormir todas las noches. Entonces van creando un tipo de adicción al sistema. Ey, ahora que tú me mencionas eso, la que está de moda, Ujú, que yo escuché a una persona el otro día que se la está dando a una niña de 13 a 12 años. ujú, Dios mío, la que estamos usando para dormir ahora, ajá. que son unas gomitas, Unos gummy, tú dices, son unas gomitas y vienen en pastillas también. sí, Eso lo está usando sí, todo el sí, sí, mundo hoy sí. día para dormir. Melatonina. Melatonina, Eso, sí. eso, eso básicamente eso es una droga también. Porque Ujú, recuerda, hay una línea bien fina sí. entre lo que se dice gubernamentalmente que es droga legal y droga Ujú, ilegal. Porque, por ujú, ejemplo, yo no utilizo ninguna de ellas, ujú, pero la marihuana es una mísera planta que crece en el piso. sí, Y mira lo controlada que está. Ahora se la están dando a las personas porque ahora el gobierno encontró cómo controlarla. sí. Que pasaría lo mismo con la cocaína y todas las demás. Ahora, excepto las que son sintéticas completamente, que eso ya es. Hasta tú eres el que sabe eso, Sí, pero hasta no entiende eso es daño desde el primer momento, ¿verdad? lo que pasa es Cuando que usas, por ejemplo, la que está hoy día corriendo en las calles mucho, fentanilo. fentanilo. Eso es daño desde el primer momento, adicción. ¿Cómo funciona eso, Carlos? Si la persona puede llegar rápido a la adicción, el problema es que si Ajá. tú no estás acostumbrado a una sustancia en específico, la dosis puede ser perjudicial desde el primer momento en que lo estás utilizando, en el Wow. sentido de que tú no sabes cuál va a ser la adaptación del cuerpo y la reacción. Por eso todas las drogas tienen que ser controladas. Y cuando se dice que son controladas, Ajá. es el hecho de que el médico toma la decisión de acuerdo al peso, estatura de la Ajá. persona, hasta qué tipo de dosis tolera esa persona y qué representa un riesgo en la dosis para esa persona. Entonces, la persona que lo está utilizando, si desconoce eso y la dosis es demasiado para su sistema, pues le puede provocar muchas contra, contradicciones en el funcionamiento, le puede alterar el sistema de tal forma que le puede provocar un paro respiratorio, un paro cardíaco, tantas cosas que la persona se nos Esa, puede ir en el proceso. esa es la diferencia entonces entre, o sea, yo te pregunto porque tú trabajas con Ajá. eso todos los días Ujú. y yo veo, por ejemplo, que hay medicamentos que dicen que tienen fentanilo. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento que tenga fentanilo y el fentanilo que hay en la calle? Bueno, la producción del mismo
es más limpio, es más puro y obviamente al ser medicado va a ser recetado controlado. O sea, por eso se toma en cuenta pues el peso, estatura, edad, muchas cosas del paciente, condiciones de salud, para saber qué tipo de dosis puede resistir ese paciente. Pues, Pero el paciente o la persona que está en la calle a la hora de utilizar no toma en cuenta nada de eso. ajá. Entonces, por ende, el efecto que va a ser uno a la suerte. Wow. Y la gente, el problema de esto con las sustancias es que hoy día está muy de moda lo que es el vaping, el vape. Y la gente dice, ah, eso es un humito sencillo que le echan menta Hasta olores o que le echan que si olores banana, que si. y se siente bien, pero hoy día prácticamente todas las drogas vienen en líquido para utilizarse en el vape. Y tú no sabes lo que estás consumiendo a veces. Alguien te pasó el vape y lo usas, incluso el fentanilo lo han echado en el vape y la persona le puede dar una reacción adversa, terminar o en sala de emergencia o simplemente fallecer en el acto. Así que Horrible. hay que tener mucho cuidado con a los lugares que uno va, las cosas que utiliza, cómo las maneja, porque te lo pueden echar en una bebida o te lo pueden combinar con un medicamento y hasta ahí llegaste. ¿No? Y tú ves que, por ejemplo, ahora mismo que los muchachos están hoy día tan apegados con la música, por ejemplo, la música urbana, tú ves que muchos artistas, como es el mismo Anuel, como es Nicky Ujú. Jam, están sirviendo como la cara pública de muchos de esos vapes Sí, y de esos cigarrillos electrónicos y todo eso. y lamentablemente tenemos muchos jóvenes adentrándose porque no lo ven como algo peligroso, lo ven como una forma más sencilla de fumar. Ujú. Y dicen, ah, si esto no hace nada, si esto es un vapor, y realmente los vapores tienden a afectar lo que es el sistema respiratorio. Y hemos tenido muchos casitos de jóvenes que le ha colapsado los pulmones porque el vape tiende a hacer daño y en el caso de jóvenes y niños, más dañino aún porque están en un proceso eh, Desarrollo. de desarrollo físico donde la adaptación no es igual que la de un adulto Ajá. y les afecta más. Igual en el área neurológica, cognitiva, tiende a afectar, en sus estados de ánimo tiende a afectar y no se dan cuenta del daño que les está haciendo físicamente. Y hay una cantidad de químicos dentro de los productos Ajá. que se utilizan para realizar la sustancia que se va a utilizar en el vape, que le traen otras indicaciones nefastas o situaciones difíciles a lo que es la salud física de la persona que lo utiliza. ¿Será cierto que muchos de esos medicamentos tienen el spray este que se usa para preservar los muertos, Sí, preservar sí, los cadáveres? sí. ¿Pero y por qué? ¿Qué tiene ese spray que a ellos Lo lo... que pasa es que lo combinan, recuerda, muchas de las drogas están contaminadas con otras sustancias químicas que le hace daño, hasta plomo y muchas cosas más se han encontrado ahí, que le hace mucho daño a lo que es la salud física del ser humano. Eso depende del fabricante. No todas las sustancias son iguales. Ajá. Sí, uno le echan una cosa, otros otra. Por eso la droga callejera tiende a ser tan dañina. La gente tiende a confundir lo que es el cannabis medicinal Ajá. con el cannabis de la Y calle. no es lo Y mismo. no es No. lo mismo porque tú estás teniendo unos controles de producción de ese cannabis medicinal y obviamente tiene que ser recetado por un médico, Ajá. que es el que te controla en base a dosis, en lo que resiste el cuerpo, porque no es que encontraste ahí un gomi y te lo mandaste, esto es un gomi, me lo voy a comer y el resultado es, ¿qué es esto? Que se me fue el mundo, que me siento mal. No, es de acuerdo a la dosis que se realiza según médico para esa persona. ¿Eso le funciona igual a todo el mundo? No a todo el mundo le funciona igual. Incluso lo que son sustancias alucinógenas, yo no se las recomiendo a pacientes de salud mental Wow. que pasan por ciertos procesos como los ataques de pánico, Ajá. las alucinaciones auditivas y Ajá. visuales, porque se nos pueden como que de momento ir en un viaje y nos caen en una crisis peor. Se agudizan. Y ha pasado con pacientes que he visto que pues yo padezco, por ejemplo, me dicen, yo padezco de trastorno de ansiedad generalizada y ataques de pánico
y me dieron a probar un gummy de cannabis y fue peor. Sentí que me iba del mundo, que me estaba muriendo y me dio más pánico. Entonces entró en una crisis y le generó una situación mayor que de momento ese paciente se reflejaba en esas crisis y empezaba a gritar y se sentía ido de mundo y no todo el mundo puede utilizar lo que es el cannabis medicinal porque tiene que tomarse en cuenta una serie de factores a la salud física y Wow. emocional si lo puede utilizar o no. Tú sabes que yo no entiendo muy bien el concepto de ataques de pánico. Eso me lo Ah, estaba explicando la última vez. Por favor, sí, explícamelo porque yo tengo el concepto de una película que a mí me ajá, encanta que se llama Analyze This. ujú, No sé si la has visto. ujú, Está este tipo con un mafioso, es un macharrán, un tipo bien potente en la ujú, calle, y él empiezan a darle unos supuestos ataques de pánico. Entonces una persona le dice, un ayudante, tú lo que tienes es un ataque de pánico. Y él le dice, que tú me estás diciendo que yo tengo miedo. ajá, Y saca un arma y le apunta, le dice, tú estás buscando que yo te mate. ¿Cómo que tu jefe tiene miedo? Yo no le tengo miedo a nadie. ¿Sabes qué es un ataque de sí, pánico? Para mí eso suena como a miedo. sí, tiene que ver mucho con el miedo, con las fobias, porque eh, yo siempre le digo a las personas que hay que conocer bien lo que es la depresión y la ansiedad Ajá, y el estrés. La depresión son todos aquellos recuerdos del pasado que te atacan en un momento. ajá, Lo que dejaste atrás, esos duelos que están sin resolver, el hecho de que tus papás te mudaran de un país a otro, ajá. dejar a unas amistades, a una familia, el que te muevan mucho de escuela a otra, dejas también unas amistades, el que se te muera una mascota, el que pierdas una relación, un abuelo, una abuela, un familiar. Todas esas cosas se van acumulando Cuentan eso también y con te que provocan, él cuenta también eso que en la escuela una novia te haya dicho que te está dejando ajá, porque Dios se lo dijo que te dejara. sí, todas esas cosas. Eso, Este, eso pasó. si uno entra en un duelo por pérdida, Carlos, le pasó a otra persona, no fue a mí. ok. O sea, otra persona. Pero entra un duelo por perdido, el fracasar en una clase, en una escuela, en unas metas, en unos sueños, Ajá. y el pensar demasiado en eso te provoca depresión y estados de ánimo bajos que tú no sientes ganas de superarte en la vida. Se le pega bien duro a la gente. Y la depresión es prima hermana de la ansiedad. Y ¿Y la ansiedad, cómo se diferencian uno del otro? ¿Cómo una persona les la puede diferenciar? ansiedad son aquellos pensamientos de cosas que tú tienes en mente por realizar y todavía no arrancan, no se dan. Y eso te genera ansiedad porque piensas demasiado en eso. ¿Y qué Wow, se voy a hacer? separan uno del otro. Ajá, los pensamientos del pasado es la depresión, los pensamientos del futuro son la ansiedad. Ajá. En el medio está el estrés. El estrés es esa situación que en el día de hoy, al momento, te provoca alteración de tus estados de ánimo. Ajá. Te puede dar coraje, ganas de llorar, te puede dar de todo un poco. Pero eso es estrés. Por ejemplo, tienes una actividad dentro de par horas, una cita médica y no llegas a tiempo y te pasan mil situaciones, eso te va provocando el estrés. El estrés empieza a abrirte el camino hacia la depresión Ajá. y hacia la ansiedad. Hacia la ansiedad porque esa preocupación excesiva te va a crear pensamientos futurísticos. ¿Y qué va a pasar si llego tarde? ¿Y qué va a pasar tal cosa? ¿Y qué me va a pasar en el camino? ¿Puedo tener un accidente ahora? Tú empiezas a pensar en cosas del futuro que no han pasado y eso te provoca la ansiedad. Un Y de la sabio. ansiedad, Mm. un pasito al ataque de pánico. Son, Wow. ahí mira, es preocupación excesiva, preocupación más fuerte y esa preocupación fuerte te empieza a generar muchos temores dentro de ti, miedos. Y si llego tarde al trabajo me botan. Y si llego tarde a la cita la pierdo. Y si no llego a tiempo al examen, pierdo el examen. Pero ese es el ataque de pánico. Y ahí empieza el ataque de pánico. Pero ¿por qué entonces ellos sienten que les falta respiración Pues los síntomas, y que le dan sí, enfermedades y mentales? sí, Porque un amigo me estaba diciendo hace unos días eso. Él pues me estaba diciendo unas cosas así. ese estrés y esa ansiedad van tomando fuerza Ujú. día tras día. Por eso hay que atajarlo a tiempo con terapias. La persona que no se trata a tiempo con terapia termina con medicación. Oh. ¿Por qué? Porque ya Oh. entonces la terapia no es tan funcional y hay Ajá. que trabajarlo en aspectos médicos para poder controlar el sistema nervioso, el nervio vago, el área neurológica, ya se están afectando las neuronas, el cuerpo no está produciendo bien y entonces pues hay que utilizar medicación.
pues los ataques de pánico ya llegan cuando esas preocupaciones excesivas se convierten en miedos. Ajá. Esos miedos, fobias bien fuertes. Y tú puedes ir adquiriendo desde de que te digan que te vas a montar a un ascensor y empiezas a pensar, se va a ir la luz, me voy a quedar aquí, el cable del ascensor se va a romper, te empiezas a descompensar físicamente, empiezas a sudar, Wow. empiezan las manos a sudar, empieza la sensación de adormecimiento de manos, de rostro, esa sensación de la garganta seca, la boca seca y la lengua pesada, esa sensación de desvanecimiento, de mareo, aturdimiento, la sensación que sientes que te da una taquicardia fuerte, que te vas a tener un infarto y piensas que te vas a morir y peor te pones, los mareos, los desmayos. ¿Sabes que mi amigo me mencionó exactamente esa Ajá. frase? Me dijo, yo siento que me voy a morir. Ujú. Sientes que te vas a ir por un abismo, que se te está yendo el mundo, todas esas cosas. Pues entonces, lo que es la salud mental hay que trabajarlo, como yo decía, biopsicosocial espiritual, y en la parte bio siempre con todos los médicos y atenciones, porque un trastorno de salud emocional o mental se puede dar de manera hereditaria por un familiar que lo tenga, se puede dar por un desbalance químico físico del ser humano, Ajá. se puede dar por situaciones personales que te preocupan y te están generando ese malestar. Entonces nosotros somos como una computadora y el sistema empieza a detectar que hay algo que no está bien Ajá. y como que te crea un bloqueo. Y entonces los ataques de pánico son un Ajá. bloqueo a que algo no está bien en el sistema. Y ese Eso es como lo miedo que me al estaba. miedo Ajá. hace que te dé el ataque de pánico, porque Ok. empiezas a sentir los síntomas y tú empiezas en base a esos síntomas físicos a pensar, me voy a morir, me va a dar algo, me voy de mundo. Wow. Siento una presión en el pecho fuerte, no puedo Otra cosa más respirar, que él me dijo. no puedo respirar, tengo náuseas, este, No puedo estar en este lugar ahora mismo. Siento que me ah, tengo que ir, me decía. sí, me tengo que ir de este lugar, no puedo estar aquí. La gente, Balance químico fue lo que me explicaste, que la gente no se chequeaba los niveles del hierro, ajá, todo las eso. vitaminas, los niveles de vitaminas, lo que es neurológicamente, se puede recomendar un análisis Ajá. del área de la cabeza con un scan de la cabeza que identifica cómo está ese cerebro. Bueno. Y entonces puede ser que los niveles de dopamina, serotonina estén bajos en el cerebro. What? Cuando una persona está en depresión, este, sus niveles neuronales están bajos. Cuando una persona está en tristeza, eh, entonces hay medicamentos, los medicamentos por lo general psiquiátricos, es Ajá. para elevar los niveles de dopamina y serotonina, Ok. que tienen que ver con las hormonas de la felicidad y la estabilidad y la tranquilidad. Y entonces, lo que es la dopamina te ayuda a elevar tus niveles de tal forma neuronales Ajá. que la persona se siente estable. Y hay gente que no cree en la medicación. Mm. Los pacientes de salud mental le tienen fobia a la medicación. Ajá. Y la medicación, cuando ya tú estás en una crisis fuerte, Ajá. es lo único que te puede estabilizar, Bueno, yo lo porque te veo. ayuda a aumentar esos niveles. Sí, yo lo veo que te ayuda porque Ujú, piénsalo, es como cuando tienes dolor de cabeza, que ujú. 2 Panadol no te lo quitan. Sí, Te lo quitan, pues sí. entonces. Y, Ahora sí hay que tenerle miedo. y no crea adicción. La Ajá. gente piensa que sí. Recuerda que los médicos te van a Eso es otro recetar, mito. piensan que sí. Te crea adicción cuando eres tú el que la estás usando de Ajá. más por miedo a que te dé algo, un ataque de pánico, o que te dé una situación. Pero ¿y cómo trabajamos con todo esto de que te dan un medicamento y te dicen, eh, este medicamento es para, por ejemplo, para la depresión? Ajá, Y dice debajo un montón de letras. las contra... Sí, Ajá, puede causar derrames cerebrales, puede causar ajá. ataques al corazón, que sí, puede causar ceguera, leí hace un tiempo. ¿Qué? Bueno, por eso es importante que uno lea un poco de la medicación que va a Ajá. consumir. Por eso es importante que el médico te evalúe qué condiciones de salud tienes, porque el medicamento que es bueno para uno no es bueno para ti. O a lo mejor aquel es contraproducente para las condiciones de salud que ya tienes. Y hay gente que se recomienda, usa tal cosa, usa usa lo otro. No todo el mundo la Clonopil le funciona igual. Hay Ajá. gente que le cae bien fuerte. Por eso todo medicamento en 2 semanas de uso, uno como paciente es quien lo evalúa. Ajá. Tú te tomas un medicamento y dices, no, no, no lo quiero porque me cayó mal.
debes de notificarlo al doctor, a la enfermera, para que te hagan un reajuste en la medicación. Por ejemplo, si la clonopin te cae fuerte, te da jaqueca, te da mareo, te Ajá. sientes mal, tú dices, pues mira, necesito reducción. Si aún reduciendo la medicación, la dosis, te cae mal, pues el medicamento no es. Lo tienes Oh, que cambiar no es igual para todo entonces. el mundo. No, lo puedes cambiar por Buspar, que a lo mejor es menos fuerte para ti. Y entonces puedes manejar esas emociones de acuerdo a ciertos medicamentos. Ok. Los medicamentos en las primeras 2 semanas son de experimentación en el paciente. Si el paciente en esas primeras 2 semanas no sintió cambio y lo que sintió fue que el medicamento le cayó pesado, tiene que cortar con el medicamento y cambiarlo, no seguir utilizando. Los medicamentos para el área de salud mental no son de continuidad. Mira, pregunta que te hago. Ajá, Ah, brutal. Pregunta que te hago. ajá. Supone que los medicamentos creen depósito en la sangre, ¿verdad? Ujú, Que dura un tiempo. ujú. Duran un tiempo. Por eso se recomienda que cuando estás en un tratamiento con medicación, no estés utilizando Ok. sustancias que no estén controladas. Ni Por alcohol ni ejemplo, nada de eso. alcohol, o drogas que no están controladas, porque interrumpen el proceso terapéutico del Ajá. medicamento. Ajá, ajá. Entonces, hay gente que piensa que los medicamentos de salud mental son de continuidad fija y no. Y entonces cometen el error de no ir al psiquiatra y se van al médico generalista, y el médico generalista lo que hace es que le da como si fuera un tratamiento de pastillas como para el corazón o la diabetes, renovado, sin evaluar la dosis. Y quien te puede evaluar esa dosis es el psiquiatra, Ok. no el médico generalista. Yeah. Entonces tú ves toda la gente todo el tiempo, se toman la clonopin y la clonopin de médico en médico, de médico en médico, y siguen con la misma dosis. Mira, las pastillas o medicamentos para la salud mental son utilizados Ajá. para manejar la crisis por un tiempo. Ok. Una vez tú logras estabilidad, se supone que ya no estés usando el medicamento. Supone que los deje. Se supone que ya no se está. El médico te lo va a decir, ya tú Ujú. estás estable, pues entonces no lo puedes, te va a ir reduciendo la dosis poco a poco, hasta que lo dejas. O sea, no se supone que tú. Yo he visto gente que se lo da un montón de tiempo. Eso está mal. La gente que se lo da un O montón sea, de que tiempo, veterano hace mucho eso. ajá, Veterano te deja las cosas ahí. se supone que el medicamento, eh, es para estabilización cuando estás en la crisis. Es como si tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza hoy y te la sigues tomando todos los días, y todos los días, pues no, es cuando tienes la crisis. Eh, Oh, yo tenía un dolor de muela ajá, y me pasó algo. Yo tenía un dolor de muela. Entonces en Puerto Rico ahora estamos en la era donde te dan las citas para 6, 7 meses. ajá, Y yo llevaba ya 2 años con un dolor de muela. Yo no lo ajá, aguantaba, se empecé a tomar ibuprofen, ujú, pero bien alta. ujú. 800, me tomaba 2 horas. Como a las 6 horas me metía 2 más. Hasta que llegó un punto que me dio un dolor de estómago y yo no lo aguantaba. Si no lo estabas tolerando. Un dolor terrible. Y no lo, Eso no lo causan los medicamentos de salud mental. lo que pasa es que por eso son controlados. Los medicamentos son controlados y son por un tiempo. Yo siempre orientaba a los pacientes, mira paciente, te vamos a recetar tal medicamento, y entraban a veces en fobia, yo les explicaba lo que era el medicamento. Este medicamento es por un tiempo, no es de por vida, que la gente piensa Ajá, que y te le da podría. miedo Sí, de ir a un sí. psiquiatra porque dice, me van a medicar de por vida. No, Sí, es verdad, tienes razón, es el mito que se escucha. sí, te van a medicar mediante estás en crisis. Una vez tú logras estabilidad, te empiezan a reducir la dosis hasta eliminar el medicamento, porque ya logras estabilidad. Carlos, como un tipo como tú que tiene tanto conocimiento en todas estas Ah, áreas y trabaja con eso, terminaste trabajando con políticos. de todo un poco, ¿Pero y cómo? de todo un poco. No, yo estudié ciencias políticas también, y me gusta la parte Wow. política, la parte legislativa, Ujú. la parte de creación de ideas, de propuestas, y esa parte me gusta Pero mucho. ¿y cómo tú bregas con eso? Porque tú eres, desde que yo te conocí, que eso es gracias a Iván, desde que yo te Ah, conocí, pues eso fue lo que Iván me dijo. ajá, Iván me dijo, ajá, tipo bien inteligente. ujú, Y yo, pues ok, yo quiero conocerlo. Entonces cuando yo le hablé contigo, coincidí en casa de Iván contigo ajá, la primera vez, me di cuenta de verdad, tú eres un tipo ujú, bien inteligente. Pero es como una persona como tú, ujú, como yo te pregunto, como una persona que brega, que trabaja con todo esto de la salud de los pacientes, con ajá, personas, a la vez también puede trabajar con política, porque
no sé si yo tengo un mal concepto, No, lo que pasa es pero que, por política eso es algo desastroso, eso es como lo, una mafia legal. lo que pasa es que en mi caso, mira, en mi caso yo he estudiado todo un poco. Ajá. Eh, Se supone, yo estudié negocios también en la Universidad de Miami y recuerdo que tuve un profesor allí que me daba una clase que era de gerencia y tenía que ver con lo que era el área conductual en gerencia. Ajá. Entonces, dentro de esa clase nos dio una evaluación. Y en la evaluación yo recuerdo, yo marqué todas la letra C. Ajá. Y dice, este profesor va a pensar que yo hice esto por relajar y tiré la prueba. Empecé a borrar y a cambiar. Y él dijo, ¿por qué cambiaste en la prueba? Se ve marcada todas las C. Ajá. Y me dijo, tú eres un camaleón. Eres un camaleón y eso se da uno en 50 personas. Ajá. Y el camaleón es aquella persona que encaja perfectamente bien en cualquier entorno. Ok. O Sí. sea, yo puedo decir, voy a estudiar medicina, arquitectura, ingeniería, diseño, lo que a mí me guste y dentro de ese entorno encajo. Y yo puedo estar lo mismo en un servicio religioso y salirme a un par y tirarme y encajo en ese entorno. Ah. Y por eso estudié ciencias políticas, administración, medicina, psicología, consejería, trabajo social clínico, esa combinación de todo un Ajá. poco. Y es porque, o sea, me puedo apegar a cualquier profesión, hacerla, trabajarla y realizarlo. No podemos negar que los políticos son bien extraños. Sí, Ellos son a mí la extraños. política, fíjate, yo estudié ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico, pero dentro de las cosas que yo aprendí allí es muy distinto a la política que se trabaja hoy día en la calle, Tradicional. porque sí, porque allí lo trabajamos más bien desde un aspecto de arte, Ajá. de cómo crear tal vez Supongo que ayudar, ¿no? alguna plataforma de gobierno, algunas ayudas para el pueblo, ideas, estructuras. Ajá. Y la historia de lo que es la política y cómo dominaron los reyes y la forma en que ellos Y entraban los sabios. en el sistema, todo eso, pues, pero es muy distinto hoy día porque hoy día la política más bien es una lucha de poder por quién logra subir a ese poder como meta para tener acceso a una serie de beneficios personales, Sí, yo pienso que no para el pueblo. quizás es mi pensamiento, Ajá, es mi opinión, pero yo ujú, pienso que los políticos quieren llegar a esa posición para crear este network, ajá, para cuando ellos ya no sean políticos, la tener, mayoría de ellos, tener el apoyo. tener un network bien grande Ajá, para sus negocios personales. ajá, Y otra es que, yo lo digo a veces y da risa, pero ajá. yo digo que todos se vuelven embusteros, o esa es mi percepción, esa es mi percepción. Lo que pasa es que es una forma de, ¿O tú crees que eso es un control? es una forma de complacer a la gente. Porque cuando tú le vas con la verdad a la Ajá, gente no le gusta escuchar las verdades en la cara, a la gente le yes. gusta ser engañados. La gente le gusta, Oh, eso es bien del y, príncipe de Maquiavelo. sí, y Maquiavelo es uno de los libros que estudié en ciencias políticas y que me gusta. A mí me encanta el condenado libro ese, lo he leído. ¿Has Sí. leído el de Robert Greene, las 48 leyes del poder? No, ese no. Te, Pero, te voy a enviar una muestra para ajá. que tú veas. Ese libro es poderoso. Y fíjate, hay que darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y eso es lo que hacen los políticos. Oh, eso es muy diferente. Eso es lo que hacen los políticos. No es, por eso tú oyes de momento que Jennifer, por ejemplo, fue bien astuta en su campaña de primaria porque Ajá, sabía que la gente estaba bien molesta con Luma ajá. y su campaña de primaria fue en contra de Luma. Entonces, ¿pero qué pasa? Que después tuvo los beneficios, esa gente se dieron cuenta de esa campaña y tuvo el beneficio de aportación monetaria a la campaña. Pues entonces tiene que reestructurar Ajá. su opinión para tratar de complacer a todos, tanto a la gente como a los dueños de la empresa. Yo, Y, yo pienso que a mí no me cae bien ningún político en cuanto al ah, sentido ajá, de cómo actúan. ujú, Pues yo creo que quieren manejar al pueblo como si fueran marionetas, sí es pero es así, verdad, tiene razón. Me gusta la idea de que el pueblo le gusta que los complazcan y ellos los sí, van a complacer mentalmente. sí, Aunque mentalmente, no aunque pase, después si aunque no le pase en pasen el realidad. rolo.
Aunque después le pasen Pero a errores. mí no me gusta la actitud del gobernador, a mí no me gusta. Ajá. Porque yo pienso que yo no sé si es que él tendrá mucho problema, no sé si es que es difícil tener tanta cosa alrededor, pero yo siempre siento que él es como imprudente. Le molesta cuando le preguntan acerca de las cosas y Ok. se pone como imprudente, como bien mal educado. Por ejemplo, los otros días mi esposa me estaba hablando de unos productos que dieron para los niños de las escuelas. Ajá. Entonces creo que fue la secretaria de Educación, si no me equivoco, que Sí. puso literalmente una promoción en esos productos. Ajá. Entonces él dice que lo que importa es que los productos son buenos y se Sí. los dieron. No, yo no quiero en mi casa una promoción de nadie. Ujú, ujú. Eso yo lo veo así, pero él Sí. se puso bien hostil. Sí. Yo pienso que él es como hostil. Bueno, puede ser que en el momento que él está viviendo ahora mismo, como que no le importa mucho nada porque ya no es el candidato. Pero, y es una forma como de rebeldía Ajá. interna. Está como un nene Eso, chiquito, eso, revelado. sí, es como una forma, yo voy a estar hasta enero, asumo esta actitud, pero es algo emocional, Ok. comprensible en ese aspecto porque es como muchos han dicho, trabajar de brazos caídos. Ok, ok, hermoso, me Sí, encanta, me encanta. Sí, que yo pienso también que él tiene mucho ah, encima. ay, Carlos, es una posición complicada. no es fácil. Yo tengo un amigo que tiene una compañía gigantesca de Ah, construcción en Miami. ok. Él es cubano. Ujú, Una vez estábamos conversando tomando un café, ¿verdad? Y yo estaba hablando con Ismael y yo le digo, Ismael, le hice una pregunta, ¿por qué tú siempre estás tan de mal humor? Si tú tienes todo lo que tú querías. ujú, Tú viniste de Cuba, lamentablemente, con tu familia ujú, en una balsa. ujú, Perdiste un miembro de tu familia muy importante a punto de llegar a la orilla. sí, Y lo lograste. Porque tú siempre vives tan molesto, porque era como si yo fuera la salvación de él. ujú, Él conversaba conmigo y tú veías que se reía, se bromeaba desahogaba. conmigo. Pero cuando él me decía, acompáñame hoy a la oficina, yo lo acompañaba. Ujú, Él era diferente, era como una bestia. Y me contestó, es que el éxito no es para todo el mundo y para mí no es. Y yo dije, ¿qué? Y me dijo, para mí no es. Yo simplemente pues triunfé y no puedo hacer nada porque tengo hijos, tengo familia, ujú, mis empleados tienen hijos, tienen familia, depende de mí mucha gente. ujú. Yo no puedo decir mañana cierro la compañía, ya sé lo que es esto, Bendito. me voy a vivir a Cuba tranquilo un monte. Él me dijo, yo no puedo hacer Ujú, eso. Y me dijo, pero el éxito no es para todo el mundo. Es difícil tú ser el que siempre van a buscar. sí. Y yo me pregunto si eso es lo que le pasa al gobernador, porque yo lo miro a él y él es como hostil. Ya él logró tantas cosas en su vida que Ujú. está en un momento como que ya le da igual. O sea, cuando tú ya quiero salir de esto, Ajá. como que Desgaste. se siente atado a la posición, Ok. sabiendo que lo que quiere es salir de eso y tiene que cumplir hasta enero. Wow. Sí, uno como ser humano Ajá, uno lo mira en términos de días. ajá, Uno dice que muchos días faltan, ujú, cuando en verdad no falta nada. ujú. Uno dice que muchos días faltan, pero yo me pregunto eso, yo me pregunto por si es que él se siente bien, bien. Él se siente traicionado, dolido, porque sus números internos le decían que iba a ganar la primaria Ujú. y sus alcaldes, él contaba con la mayoría de los alcaldes en el proceso y de Wow. momento verse reflejado que si acaso ganó como 4 municipios en la primaria. Wow. ¿Tú crees que él se siente traicionado? Claro que sí, con todo el mundo a su alrededor, como que no le hicieron el trabajo. Wow, y trabajar uno con ese sentimiento es difícil. Ujú. Y eso hace que a la hora de querer trabajar o hacer algo, pues no sienta el deseo, es difícil, comprensible desde ese aspecto de vista que, Sabes que ajá, si lo dices de esa forma, ajá, de ese punto de vista, ajá, me pasó a mí hace unos cuantos meses algo similar. ujú, Yo una estaba, frustración, estaba ajá, sacrificando tanto, partiéndome la espalda por tanta gente, eran tantos. ajá, Mis manos estaban tan llenas, ¿me ujú, entiendes? Eran tantas personas y de momento yo empecé a hacer un round de estudio, lo que nunca hago. sí, Empecé a estudiar lo que yo estaba haciendo, lo que estaba aportando versus lo que estaba recibiendo. ujú, Porque a mí se me enseñó que tú haces sin pensar lo que recibes. ujú, Se me enseñó eso. Pero también tengo que decir que los que me enseñaron eso a mí son unos disparateros.
porque la vida real no es así. En la vida real que vivimos, tú tienes que recibir también, porque si no, no tienes una motivación. Sí. Es como tu perrito que te hace cariño todos los días, cariño todos los días, cariño todos los días, y tú nunca lo tocas. Llega un día que ya no te hace cariño, Sí, ya no. porque Sí. no tiene feedback. Sí. Pues yo me siento a pensar, y me di cuenta, Carlos, de una cosa tan triste, hermano. Me di cuenta que básicamente yo me levantaba a las 4 de la mañana, como sigo haciéndolo, pero porque quiero. Pero me estaba levantando a las 4 y parecía un demente agendando mi día de 4 a 5 para este, de 5 a 6 para este, de 6 a 7 para este. Así, Sí. el día entero. Sí. Después decían, yo no puedo ir para allá porque estoy cansado. Uno me dijo una vez, yo llego a dormirme al estudio, perdóname porque trabajo durante el día y después me voy 4 horas a jugar baloncesto a la cancha. Y yo decía, y así seguían las excusas. Yo dije, todo lo que yo estoy dando para esto. Entonces me pregunto si será lo mismo que el hombre está sintiendo, porque La por Dios, frustración. frustración. Sí. Yo me frustré de una manera Sí. que mi esposa se convirtió, la pobre, una vez más en una malla. Ella era la que estaba aguantándome a mí, pues yo tenía un coraje encima que yo no lo aguantaba. Sí. Pero es porque estaba sacrificando tanto, ¿me entiendes? Sí. Entonces eran tan poquitos los que podía sacar, ¿me entiendes? Eran tan pocos los que yo podía decir, tú sí, tú sí, tú sí. Era difícil, pues yo me imagino entonces que va a ser la cabeza de un líder que tiene a tanta gente debajo de él. Sí, que tú miras a todo el mundo y piensas que todo el que está a tu alrededor te traicionó. Sí. Sí, le pasó por la cabeza a uno. Y llega un momento en que tú dices, me da igual, No vale la pena. me da igual. Sí, en el caso mío no vale la pena, dije que Sí. no vale la pena. Entonces, la actitud que de momento asume esa persona que se siente frustrado y traicionado es comprensible, Sí, sí. porque Quizás por eso lo vemos a él que está como es una molesto. forma de desahogo. Él contesta como Ajá, es un desahogo. cualquier pregunta que le hacen, tú lo ves ahí como hostil. Él es como Ajá, como un que si yo desahogo. fuese reportero, yo no quisiera ni preguntarle nada, porque él es como Sí, hostil. es un desahogo. Y Carlos, una pregunta obligada. ¿Qué tú crees del presidente de Estados Unidos? ¿Tú crees que ese señor está enfermo? Bueno, es que se ve. Yo creo que él está enfermo. Yo no Se sé, ve. Lo que pasa es que a veces lo que pasa es que a las personas se les hace bien difícil aceptar sus condiciones de salud. especialmente cuando está en Eh, en una posición como esa, ¿no? Sí, en una posición como esa, que es de poder, este, y la decisión que él tomó de no correr fue basada en la opinión médica. Los médicos se lo dijeron, mira, tú estás pasando por esto, esto, esto. La edad que él tiene le puede dar tantas condiciones a nivel neurológico, emocional. El desgaste físico y emocional de la persona es mayor a la hora de actuar. El psicomotor en todo. Mira, es de momento a la edad que uno tiene y uno siente desgaste. Ajá. Imagínate a los 80 y pico años. ¿Qué será? Yo pienso, él dijo un comentario hace poco tiempo, Ajá. hace días solamente. Él dijo un comentario terrible. Él dijo que Ujú, no sé si fue, no recuerdo bien si fue que le secuestraron el gobierno ujú, o que le robaron el gobierno. ajá, Y después ese comentario desapareció en el media, ajá. porque sabe que eso no le conviene a mucha gente, eso desapareció. Como que quiso decir que otras personas estaban por él gobernando, pero es Se lo que se ve. aprovecharon de la condición de salud de él. Sí. Ahora, yo, en mi opinión muy personal, yo Ajá, ajá, le tengo un poquito de fobia a la manera de pensar ujú. de la vicepresidenta, de Harris. A mí De no me ella. gusta mucho la forma de pensar de ella. Yo sé que Trump es un loco, Ajá, yo sé que es malcriado. sí. Gracioso sí, porque te voy a decir, me ha dado unas horas infinitas a mí de diversión, Ajá, ¿sabes? Pero pienso que es un mal necesario en este momento. Cuando el mundo está mirando a Estados Unidos, ujú, ya no quieren respetar a Estados Unidos potencias como China, como Rusia. Y creo que poner una persona como Kamala Harris en este momento es un error bien grande. Porque, por Dios, en 4 años no ha dicho nada. Yo no sabía quién era ella. Yo sabía que era la vicepresidenta, ujú. pero no sabía quién era. Es que por lo general los vicepresidentes lo que hacen es sustituir al presidente cuando éste no está disponible. Ya. Que no hacen una función, no pueden ejercer como que una función mayor de poder en el sentido de que sería usurpar la posición del presidente. ¿Nunca te reíste con Trump? Con algunas cosas, pero es que Trump cuando vino aquí después del huracán María, la forma en la que se comportó,
Te da digo el papel de baño. No solamente el La papel de toalla. baño, el aguantar los fondos Ajá, federales en medio de la crisis, cuando lo que se necesitaba en ese momento era que los liberara para que hubiera ajá, estabilidad inmediata. Sí se asignó muchos millones, pero todavía no los vemos. ajá. Hay puentes que están sin Sí, arreglar. es un desastre. Eso es. Hay facilidades que están todavía patas arriba por ahí. Hay casas que tienen su toldo todavía. ¿Sabe que ayer en la zona donde nosotros vivimos Ajá, pasamos y mi esposa leyó en un cartel ajá, que había una construcción para tras el desastre de Fiona? ajá, Y yo, ¿qué? ujú, ¿Fiona? sí, O sea, qué increíble. Aquí lo que hay de verdad es un raqueteo. Pero te voy a sí, decir esto, tú tengo que decírtelo, sí, Carlos. sí, A mí me dio mucha risa, increíble, cuando yo vi un video de reacción del expresidente Barack Obama ajá, y el expresidente Donald Trump. Por ejemplo, cuando Barack Obama dio la orden de que los SEALs ajá, encontraran y eliminaran a Osama Bin Laden, ujú, él dice, pueblo, nuestro gobierno ha encontrado y ha eliminado al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. ajá, O sea, me dio mucha risa cuando Trump dice, eliminaron a otra gran cabeza del mundo del terrorismo. ajá, Y él dice, murió como un perro, como lo que era, como lo que tenía que morir. Y yo dije, wow, me reí mucho. ajá, Me reí mucho, porque no te lo voy a negar, me ha dado horas de diversión. sí, Cuando ve a los reporteros amarillistas, que los mira de frente y le dice, "You're fake news. That's what you are. Fake news. I'm not gonna talk to you." Y le sí, habla al que está al lado. sí, O sea, me da horas de diversión. Pero sí, sí entiendo también que tiene unas cosas bien negativas en su forma de ser. sí. Pero me asusta más Harris. A mí ella no me asusta, Porque a mí me da más seguridad, yo no quiero vivir en un socialismo, Carlos. Yo respeto tu opinión, pero yo pero no no. hay socialismo. Eso es una campaña de Ujú, fobia que han generado los cubanos, ajá, este, desde que entraron a los Estados Unidos ajá, y la han contaminado con los latinos. ok. Pero fíjate, el sistema americano tiene muchas cosas del sistema socialista, Es un desastre lo que está pasando porque el seguro social ujú, viene del sistema socialista ajá, lo he escuchado. y las ayudas beneficiarias Mm. como el PAN, educación gratuita, son parte de lo que es el sistema socialista. Este, Sí, que por eso pero se llama seguro social. sí, ¿No y te da miedo la cuestión de una guerra civil? Porque esa es la parte que me preocupa a mí. guerras civiles, ¿por qué Te voy a situación? explicar. Mira, una de las cosas que Kamala Harris está hablando es que hay que quitarle las armas de fuego Ajá, al pueblo. ujú, Carlos, eso es imposible. Es imposible y en mi opinión no puede ser. Te voy a explicar por qué. Ella dice que por eso es que se mete un adolescente a una escuela y mata a 15 estudiantes. No. Ese adolescente se mete a una escuela y mata a 15 estudiantes por cómo lo educaron. Porque si fuese por eso, las masacres fuesen diarias. Porque en Estados Unidos tú puedes ir y comprar un rifle automático en Walmart. ujú. ¿Me entiendes? Ahora, otra cosa, Hay perdóname, que, otra cosa que yo sí, hice es la policía, ajá, ¿verdad? Quitarle más fondos a la policía. No, 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 no. Yo, yo soy pro policía, yo prefiero la policía. ujú, ¿Por qué? Porque yo no quiero un criminal viviendo al lado de mi casa. ¿A quién ujú, respeta un criminal? Los a criminales nadie. violan, los criminales secuestran, se llevan los niños para venderlos en otros países, tráfico humano. Los criminales, no, Ujú, no, yo sé que hay policías que son unos desastres con la placa, pero muchos ujú, hacen su trabajo ahora, pero yo ujú, prefiero la policía que un criminal. Entonces, ese tipo de pensamiento que ella tiene, ujú. con esos dos, ese tipo de pensamiento que ella tiene, eso puede causar una guerra civil. Y una guerra civil sería muy desastrosa. Pero yo creo todas esas cosas, las políticas al momento de hacerlas se analizan con expertos. Hay Ujú. que ver si se sacó de contexto, Ajá, hacia dónde se lleva. Lo que sí me gusta de ella es que ella es pro derechos humanos. ajá, Bueno, como abogada al fin, imagínate, ajá, pro derechos humanos, y ella cree en que todos los seres humanos merecen igualdad de ajá, condiciones, sí, equidad, versus sí, Trump, pues que es demasiado conservador y cree mucho en la restricción de los derechos del ser humano. ajá, Por ejemplo,
sus ideas de oprimir a la mujer en cuanto a la determinación de decidir si va a tener hijos o no va a tener Ajá. hijos, oprimir a ciertas minorías o sectores, por ejemplo, comunidades LGBTQ, por ejemplo, oprimir en cuanto a lo que es los latinos, Sí, sí. eh, y en cuanto a sus derechos, oprimir. Es tan difícil uno versus el otro, y como yo vengo del campo de las ciencias sociales Ajá, ajá. y de lo que es el trato humanitario, y como trabajador social, pues a la hora de yo dar un servicio, yo no puedo ponerme a ver a la gente, este sí, este no, Ajá. este sí, este no, para este sí, para este no, sino para todos Complicado, sí. en igualdad de Sí, sí, condiciones. sí. Y Sí. entonces, de esa parte, lo veo a ella por la parte justiciera, de que es más justiciera Ajá. en cuanto a la igualdad de derechos humanos. Ok, ok. Versus Trump, que se ha unido a un grupo de creencias religiosas que son bien restrictivas Ujú. al ser humano en cuanto a derechos humanos. Pero también tiene muchas cosas bien buenas. Como por ejemplo, una cosa buena que Trump tiene es que Trump quiere que se crea en el tipo de Dios que tú creas. ¿Me entiendes? Que tiene que creer en el Dios que tú crees. Si tú crees en Dios, crees en Dios. Si tú crees en Buda, crees en Buda. ¿Me entiendes? Lo Y, que pasa que los jueces que él ha nombrado ajá, en el Tribunal Supremo son conservadores. ajá, Y esos jueces lo que se han dedicado es a promover leyes que son consideradas como leyes de odio, ajá. leyes de opresión, leyes que le van restringiendo derechos que la Constitución originalmente le otorgaba a los seres humanos, Que es tan importante. como a oprimirlos. Ajá, Por ejemplo, el tribunal, no se va a permitir tal cosa, no se va a permitir tal cosa. Es como que muy opresivo ajá, contra las minorías. ajá. Y lo he visto desde el término de sus creencias religiosas. Sí. Digo, yo he Entonces, visto lo que está pasando en Manhattan. Lo vi con mis propios ojos. ujú, Es un desastre. ujú, Ahí otra más que se la doy a Trump. Él tenía razón. ujú, Eso es un desastre. ujú, Por ejemplo, yo tengo un amigo que, Mike, que él trabaja en un hotel ujú, 4 estrellas en Manhattan. ujú, Ese hotel, dedocráticamente, ujú, se lo llenaron a ellos de indocumentados de diferentes partes del mundo. ujú, Un hotel que la noche costaba $1.500 la noche en ujú, Manhattan. Imagínate tú, ¿qué tipo de hotel es ese? Se lo llenaron dedocráticamente. Hace como unos 2 meses fui a ver a mi amigo. Eso, Carlos, eso era un desastre. ujú, Bueno, a mí un latino, para no mencionar de dónde, me ujú, gritó un improperio. ujú, Y porque él pensaba que yo era gringo. Me dijo güerito y ujú, me dijo otras cosas más. Yo lo miré y le dije en ujú, español, tú no estás en tu casa, yo sí. ujú, Y me dijo, tú hablas español, güero. Yo le dije, yo no soy ningún güero. Y si lo fuese, ¿qué? ujú, El punto fue que destrozaron el hotel a un punto ujú, que tú no puedes creerlo. Entonces ya la policía no quiere ir allí. Porque ahí mismo fue en ese hotel donde la policía respondió a una violación. Violaron a una niña venezolana de 14 años. La policía respondió a una violación y mataron al policía, no sé si recuerdas. Y si tú miras, la gran mayoría de esos latinos inmigrantes son republicanos. Ajá. Y ellos, Tienden a ser republicanos sí, en el sistema, ajá, incluso los estados donde más latinos hay, si tú sí, miras, tienden a ser republicanos, incluyendo Nueva York. sí. Yo creo en el control. Ujú, Yo soy, tú no eres fanático del ujú, control, yo sí. ujú, Yo creo que el control crea una sociedad de respeto, pero es un control que también respete al ser humano, lo ujú, deje vivir. Pero ahora, en el caso de los inmigrantes, Trump tenía razón. ujú, Lo que está pasando es un desastre. Carlos, tú has visto la cantidad de violaciones, asesinatos que están pasando y lo ujú, único que ellos tienen que hacer es quedarse callados. Cuando los arrestan, se quedan callados. Porque hay una ley que dice que después de cierto tiempo que te arrestaron, si no saben de quién tú eres, cuál es tu nombre verdadero, no tienen ninguna información tuya, lo único que tienes ujú, que decir es de qué país tú vienes. ujú, Carlos, ya lo están usando. Muchos de ellos los cogen por asesinato, solo se quedan callados. Y al último dicen, yo vengo de Guatemala. ujú, Ya está, lo exportan para Guatemala. Ya se lo entregan al gobierno guatemalteco. Entonces, ¿qué hace el gobierno guatemalteco con la mayoría de ellos? Que eso ujú, lo dijo Nayib Bukele. ujú, Lo que hace el gobierno guatemalteco es los suelta, los deja.
Sí. Porque no sabe entonces qué crimen fue el que cometieron en Estados Unidos, porque los americanos dicen que violaron y mataron, pero ellos dicen eso es mentira, me acusaron. Ujú. ¿Me cogiste? Por eso es que yo creo en el control. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque para tú venir a Estados Unidos, el proceso no es difícil. Tengo muchos amigos que lo han hecho legalmente, no es complicado. Tú vas a tu embajada, llenas los documentos y Ujú. esperas. Y te dicen, ok, tienes un año en Estados Unidos con una visa. Después tienes que renovarla, volver a tu país y renovarla, ¿verdad? Carlos, muchos de ellos no quieren hacer eso. Ellos No. simplemente no quieren. Entonces vienen a Estados Unidos y tú ponte en esta posición. Se entran a tu casa, asesinan a tu familia, como ya ha pasado, hacen muchas cosas, pero cuando los arrestan no saben ni quiénes son. Sí. Y los tienen que dejar ir porque no saben quiénes son. Están diciendo que se llaman David en Estados Unidos y su verdadero nombre es Virgilio en su país. Sí. Nunca van a saber quiénes Y son. está bien establecer los controles, está Sí. bien. Lo único que está mal es utilizar creencias religiosas para oprimir Ajá. al sistema general, que Sí, piensa sí, porque es como diferente. una herramienta, sí, Porque la sí, mayoría de los jueces que Trump ha nombrado sí. son jueces Panitas de él. religiosos, amigos de él, que lo que han hecho desde su criterio de poder imponer creencias Ajá, religiosas propias. ajá, sí, Y sí. esas creencias religiosas propias lo que han hecho es llevarlos a crear leyes Mm, que oprimen al ser humano sí, sí. como persona. Sí, no estoy de acuerdo con todo el respeto, no Ajá. estoy de acuerdo con el aborto. Nunca Ujú, lo estaría, ujú, pero es porque yo perdí un hijo. ujú, O sea, yo lo cogí en mi mano. ujú, Carlos tenía 11 semanas, mi hijo, ujú. y era un niño. O sea, Y yo tú, creo que el aborto tú, es una o decisión sea, individual. tú El me estás hombre y entendiendo la mujer opinan Ujú. distinto en Mira, eso. tú me estás entendiendo el concepto. Sí, Yo lo tenía en mi mano sí. y mucha gente no ha tenido la oportunidad de perder un hijo Ujú, y cogerlo. No. ujú, Los médicos ellos hacen lo que sea, hacen lo que ujú, les dé la gana. No, yo mi hijo lo enterré yo, porque es mi hijo. ujú. Lo enterré yo. Carlos, 11 semanas. Sí. 11 semanas y era tan varón como yo. Ujú, Tenía todas sus partes completas, su cara, sus sí. manos, todo. Todo. O sea, Ujú, estaba vivo con 11 semanas. ¿Cómo tú me vas a decir entonces ujú. que tú puedes matar a un niño a las 25 semanas de que tú me estás hablando? Tú estás asesinando a un ser humano. Sí. Tú no lo quieres tener. Too late. El problema de eso ¿Me es entiendes? que una vez nace y la persona Ujú, no lo quiere, porque puede ser la otra opción, que la otra persona lo dé, en la forma en que se crea y se cría ese ser humano en la sociedad, ujú. es bien complicada. Sí. Pasa por una serie de situaciones que en términos emocionales le afectan un montón. Mira, la mayoría de los muchachos que no son queridos por los padres una vez nacen y los ponen en sistemas de cuidado como el departamento de la familia aquí, pasan muchas historias difíciles de vida en el proceso, Sí, sí, sí. violaciones, maltrato. Entonces, lo Rechazo. dejamos nacer, pero tampoco como Estado vigilamos Exacto. los procesos Creo que ahí está en el el problema. cual se cría ese niño que se le permitió nacer. Entonces, si a estas mujeres que no quieren ser madres tienen esos hijos que no desean, que van a terminar en manos del sistema, Ujú. en manos del Estado, no en manos de las iglesias, porque las iglesias se oponen al aborto, pero no hacen nada para atender a esos niños que finalmente nacen, que las madres no quieren. Entonces, por ende, Ujú. yo he visto una de situaciones por las que pasan estos niños bien tristes, donde no se le dan los tratamientos, las atenciones, el cuidado, Que yo creo que ahí está el terminan problema. en drogas, terminan en abusos, terminan muchos de ellos siendo criminales. Mira, yo te voy a dar dos ejemplos. Ajá. Dos ejemplos. Ujú, Esas dos personas que te voy a decir, los dos fueron rechazados por los padres. ujú, Los dos. ujú, Bill Clinton, ujú, presidente de Estados Unidos, ujú, Steve Jobs, ujú, la máquina que creó Apple. ujú. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Si los adoptaron, Porque ellos nacieron en sistemas ajá, donde ya cuando sus madres estaban empezando el embarazo, los dos, las madres no sabían ya sabían que no los querían. ajá, Pero esas mujeres tuvieron la dignidad de no matar esa vida. La dejaron vivir. sí, ¿Tú me entiendes? Pero también la institución que estaba encargada de los embarazos de ellos dos
se Ujú. encargó Ujú. de conseguir una familia de respeto, que Ujú. son tantas, para tener esos niños. Porque algo que tú dijiste que me llama la atención, Carlos, es cuántos niños hay en el sistema abusados, en el mundo entero. Pero tú sabes también cómo está la lista de gente que puede, que tiene todo el amor y son súper educados Y para no se los tener hijos dan. y no se los dan, No se los dan. no se los quieren dar. Es No. increíble. So que yo diría que el gobierno tiene que arreglar ese problema, los gobiernos del mundo. Sí. Porque, No. Carlos, es Eso, duro, es el duro. problema es el sistema. Los dejan nacer, pero no hacen nada por ellos. Exacto, es bien complicado. Y entonces lo que están creando son seres humanos con graves problemas Sí. que los lanzan a la sociedad y le crean un problema más fuerte a la sociedad. Y arrastran eso con Sí. ellos. Muchos de ellos están Sí, sí, envueltos en sustancias, están sin envueltos duda. en problemas, están envueltos en actos delictivos y Y muchos de ellos sufren mucho en esos foster homes. sí, No todos los foster homes sí, son buenos. sí, Especialmente que muchos de ellos se encariñan en esos foster homes porque los quieren ujú, como si fueran sus propios hijos, los sí, aceptan lo he y visto, después se los llevan sí. sin decir una razón, sin explicar por qué, porque hay Y un ellos caso. sufren. Sí, hay un caso mi esposa me estaba hablando de una Ujú, muchachita que ujú, a mí me da mucha risa porque ella es bien ajá, cómica en TikTok. ujú, Pero que sabía yo que ella vivió en el ujú, sistema con su hermana gemela. ujú, Carlos, la separaron porque sí. Nunca se supo por qué. Ella por su propia cuenta era adulta se encargó de encontrar a su hermana, ujú, de encontrar a la familia de Foster que la tenía ella y se quedó con su hermana, pero se la llevaron a ella. ujú. La señora le explica a ella que ella no sabe por qué pasó eso. Porque el gobierno no explica. No. Es como un juego de ajedrez. Ah, voy a mover esta ficha. Pero es Ujú, que esa ficha perdió a sus padres, pero tiene una hermana. sí, ¿Tú me entiendes? sí, ¿Cómo te la vas a llevar sola? Tiene una hermana. sí. Es duro, Carlos, es Es duro. bien fuerte. La mayoría de la gente que toman esas decisiones Es bien no, duro. no tienen empatía. Ahora sí entiendo, Ujú, ojo, sí entiendo ujú, que ya la parte cuando una madre lamentablemente es producto de una violación, ese tipo de cosas, ahí yo creo que es muy complicado a- decirle a una mujer, mira, yo te doy todo lo que tú necesitas, pero ten este niño, ¿cómo? no. ¿Cómo? Ya ahí es muy complicado, Sí. ya esa parte es muy difícil, ¿cómo tú vas a hacer eso? Ujú, O sea, es duro, eso. Yo digo que yo respeto mucho, Carlos, a las ujú, personas que tienen que tomar esas decisiones, que están en la legislatura, que están en los municipios, en los gobiernos, en los ujú. estados, porque yo no me veo a mí tomando ese tipo de decisiones. Yo Es complicado. he visto mujeres que se quedaron embarazadas bien jóvenes. Yeah, Entonces, la relación fue una de maltrato yeah, y abuso. Y entonces, pues, tuvieron ese bebé, lo crían, pero llega un momento en que ese bebé se parece tanto físicamente al papá yeah. que le recuerda Wow. todo lo malo que el papá le hizo a ella. Le Y activa el entonces trauma. le activa el trauma y tienden a rechazar a ese niño. Y ese niño empieza a sufrir Yeah. sin saber el por qué. No tiene ni idea. No tiene idea, pero es porque la madre le recuerda al papá y lo rechaza y termina o dándoselo a los abuelos Ajá. o separándolo del Sí. núcleo familiar porque no puede con la crianza. Y otra cosa que he notado es que esa Ajá. mujer Ujú, era tan joven cuando comenzó ese matrimonio y comenzó esa vida, ujú. que después cuando tiene sus 40 y pico, empieza a hacer tonterías de muchachita de 20 años. Sí. Y hubo una persona muy querida que me dijo un concepto que me Ujú, encantó. Me dice que esos son etapas atrasadas en la vida. Y por eso esas sí, mujeres empiezan a hacer eso porque nunca hicieron esas etapas por querer sí, entrar a la adultez muy rápido. sí, sí. Es ¿Entiendes? como le pasa. Muchos de los casos que vemos hoy día por ahí le pasa. Incluso Le he pasa a muchos hombres visto, también. sí, incluso he visto mucho con esto de la religión y las restricciones Ajá. en los jóvenes y niños, de no puedes hacer esto, no puedes hacer otro, y cuando llegan a la universidad se liberan. Oh, Y entonces sí, esa liberación es tan fuerte que sí, caen sí, bien sí. Lo he bajo, visto tantas veces. caen bien bajo, ah, no, pero yo soy una persona cristiana y yo creo en esto y lo otro, pero se liberan de tal forma porque fueron tan oprimidos durante años
no puedes bailar, no puedes salir, no puedes compartir con Ya. fulano si no va a la iglesia, o no puedes hacer tal actividad porque esa persona no es una buena persona. Y sí puede ser una buena persona, pero por el hecho de que no comparten la misma creencia, No pertenece a tu etnia. tienden Wow. a esquivarlo, a rechazarlo, y cuando estos chicos llegan a un entorno que es más liberal para ellos, que Ajá. tienen el control de los padres, Enloquecen. enloquecen y prueban de todo un poco. ¿Y no crees que son fáciles de manipular? Sí, Yo los veo bien manipulables. sí, son fáciles de manipular porque en la casa tú los escuchas decir a los papás, a mis hijos los educo yo, pero la realidad es que Ujú. la forma de educar es no hablar del tema, Sí, sí. Si no hacerle, no llamarle la atención. no Lo hablar que del tú le tema. repites tanto y tanto y tanto Ajá. a un niño, Ujú, tú se lo repites tanto que le estás ujú, creando una curiosidad, ujú. porque él es curioso de por sí. Y si no le hablas del tema, no lo educas, pues ese niño cuando experimenta se va a perder Es como, totalmente. por darte un ejemplo, las armas de Ah, fuego. ujú, Tú quieres tener armas de fuego en tu casa porque tienes que defender el hogar. No vivimos en un tiempo fácil, ¿verdad? ujú, Ok, si te pones todo el tiempo a estar en la sala limpiándola, ujú, dándole curiosidad a tu hijo, va a llegar un tiempo en que ya no es un niño, es un adolescente y él va a estar buscando dónde está eso. ujú. ¿Me entiendes? Pero si Sí, él nunca las ve, él no sabe que eso está ahí. es verdad. ¿Me cogiste? Sí. Y así es con todo. Ujú, Tú no quieres que tu hijo beba porque ujú, tú bebes en la casa. Ah, como decía una persona que yo conozco, por no mencionar el nombre. Yo hablo malo en mi casa, ujú, pero mis hijas no. Y le decía a ella, tú no tienes que hablar así, eso soy yo. Oh, pero ahora le recrimina que las niñas hablan malo todo el tiempo. ¿Y qué le ujú. digo yo a menudo? Esa fue tu escuela, Sí. fue tu escuela. Es así con todo. Es como el mal soldado. El mal soldado es producto de malos líderes alrededor. El buen soldado es producto de buenos líderes alrededor. Ujú, es ¿Entiendes? verdad. Así funciona. Alguien queda herido en combate, tú no arrancas a correr porque lo hirieron a él. Lo aseguras y lo tratas. Ujú, No lo tratas y lo aseguras después. Lo aseguras y lo tratas porque se van a morir los dos. Así es simple. Pero yo creo, Carlos, que así es todo en la vida. sí, ¿Tú no crees? Yo creo sí. que todo es así. Yo creo que somos producto de la desinformación. ¿Me entiendes? Pero bueno, Carlos, hasta aquí llega mi conversación contigo Sí, como siempre, que eres un monstruo. Vamos a jugar a ese dron. sí.